Siguiente tema, hermanos, comenzamos. Título del tema: ¿ya no estamos bajo la ley de Dios o ya no estamos bajo la ley del pecado? Y subtítulo del tema es: el acta de los decretos y el Señor pecado. Padre bendito, Rey eterno, suplicamos, Dios del universo, que nos dé de su palabra, de su luz y de su verdad para hacer estos estudios. Llévenos, Padre eterno, más al camino que es recto delante de sus ojos. Ayúdenos a acercarnos más al camino que usted ha puesto para acercarnos a usted, a nuestro Señor Yeshua. Acérquenos, Padre eterno. Sabemos que nadie puede venir a Él si no es por usted. Le pedimos todo esto, por supuesto, Dios eterno, en el nombre poderoso y bendito de su Hijo, nuestro Señor Yeshua. Amén. Para empezar este tema tenemos que tener algo claro. ¿Cristo murió por nuestros pecados o Cristo murió para quitar la ley de Dios? Decidamos esto, porque su sacrificio no fue para estas dos cosas, fue para una o para la otra. Y por cuanto no hay ningún respaldo en la Biblia que diga que Cristo murió para quitar la ley de Dios, entonces debemos quitarnos la idea y creencia que nos han metido en la cabeza de que Cristo murió para quitar la ley. Tenemos ya el tema en nuestro canal titulado ¿Cuál es la libertad que nos trajo Cristo y para qué fue su sacrificio dicho por la Biblia? Ahí explicamos todo esto. Hay que entender que si alguien nos interpreta con alguna cita de la Biblia que Cristo murió para quitar la ley, esa es una interpretación totalmente errónea. Y es manipulación de la Biblia hecha por la serpiente, porque decir o interpretar con alguna cita de la Biblia que Dios dio una ley para luego mandar a su Hijo a quitar esa ley en un sacrificio con tanto dolor y sufrimiento, eso sí presenta a un Dios malo. Hay que entender esto. Si Dios iba a quitar la ley que Él mismo dio, haciendo sufrir de esa manera a su Hijo, eso sí presenta a un Dios malo. Eso es manipulación de la serpiente. Y esto es lo que hacen con el acta de los decretos, que está en Colosenses capítulo 2, en el verso 14. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Para empezar, ahí dice acta de decretos. Ahí no dice ley, no dice mandamientos, ni tampoco dice pactos. Digo esto porque muchos han intentado decir que ahí Cristo clavó la ley en la cruz, o que clavó el antiguo pacto, o que clavó mandamientos. Eso es añadirle a la palabra de Dios. Repito, ahí no dice ley, no dice mandamientos y no dice pactos. Y estatutos, leyes y decretos son diferentes, no son lo mismo. Y hay que entender bien esto, hay que entender bien qué es un decreto, porque un decreto es una sentencia. Y precisamente eso fue lo que vino a clavar Cristo en la cruz, la sentencia de muerte que teníamos por nuestros pecados, porque sabemos que la paga del pecado es muerte. La sentencia o decreto por el pecado es la muerte, y cada pecado tiene una sentencia, un decreto. ¿Dados a Israel? Claro, porque Israel es el único pueblo de Dios en toda la Biblia. En toda la Biblia, el único pueblo llamado pueblo de Dios es Israel. En toda la Biblia, en ningún lado, Dios le llama mi pueblo a los gentiles. Pero esto también lo explicamos en otro tema. Vamos a ver aquí las citas de los decretos dados a Israel. Comenzamos con Deuteronomio capítulo 4, verso 1, donde dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Dios, el Dios de vuestros padres, os da. Ahí mismo en Deuteronomio 4 hasta el verso 45 vuelve a decir: estos son los testimonios, los estatutos y los decretos
que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Ahí mismo en Deuteronomio, en el capítulo siguiente, capítulo 5, en el verso 1 dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Sí, en muchas citas de la Biblia habla de los decretos dados a Israel, pero si son dados para Israel y no para usted o no para los gentiles, entonces a usted ¿qué más le da que Cristo los haya clavado en la cruz? Si Cristo clavó en la cruz el acta de los decretos dados a Israel, a usted, ¿qué más le da si esos decretos no fueron dados para usted, gentil? Y entonces Cristo hizo lo que hizo en la cruz por Israel, porque clavó ahí decretos dados a Israel. Cristo no clavó en la cruz decretos dados a los gentiles. En toda la Biblia no hay decretos ni mandamientos dados a los gentiles. ¿Por qué cree que será esto así? Claro, porque los gentiles no son el pueblo de Dios. Precisamente por eso Dios no les dio mandamientos ni decretos a los gentiles. Y precisamente por eso Dios les dio mandamientos y decretos a Israel. Porque Israel es su pueblo. En toda la Biblia, si buscamos, no hay un solo mandamiento, ni un solo estatuto, ni un solo decreto dado a los gentiles. Busquen toda la Biblia, no lo hay. Y siendo así, Cristo no clavó el acta de los decretos en la cruz por usted ni por los gentiles. ¿Sí entiende esto? Si entiende que si usted mismo se aparta de los mandamientos, estatutos y decretos dados a Israel, si usted se está apartando de esto diciendo que usted no tiene que cumplir los mandamientos y estatutos dados a Israel porque fueron dados para Israel, si usted dice y hace esto, con esto, usted mismo está diciendo que lo que Cristo hizo en la cruz, lo que Cristo clavó en la cruz fue hecho para Israel, no para usted. Repito, ¿sí entiende esto? Si Cristo clavó en la cruz una acta que contiene decretos para Israel, entonces Cristo lo que hizo en la cruz lo hizo para Israel. Y si usted no es Israel, entonces lo que hizo Cristo en la cruz no lo hizo por usted. Ruego a Dios que entienda esto y que deje de estar rechazando el ser usted Israel, porque lo que hizo Cristo en la cruz fue hecho para Israel y no para los gentiles. Lo que hizo Cristo fue hecho para Israel y para los gentiles que se acercan a Él, a Cristo. Pero entienda también que todos los gentiles que aceptan y reciben a Cristo, Cristo los convierte en Israel, porque es a la ciudadanía a la que nos hace cercanos Cristo con su sangre, con lo que hizo en la cruz. Dice en Efesios capítulo 2, versos 11 al 13, por tanto acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en aquel tiempo cuando eran gentiles, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Yeshua, vosotros que en otro tiempo, cuando eran gentiles, estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los gentiles que eran gentiles en otro tiempo, antes de recibir a Cristo, eran gentiles cuando estaban sin Cristo. Cuando somos gentiles, estamos sin Cristo y sin Dios en el mundo. Aquí la Biblia dice que así es, porque dice que en otro tiempo, cuando éramos gentiles, estábamos sin Cristo, pero ahora
que ya estamos con Cristo, Cristo nos ha hecho ciudadanos de Israel, dice ahí, por su sangre, por lo que hizo en la cruz. No es casualidad que ahí mismo, donde habla de su sangre, de lo que hizo en la cruz, no es casualidad que ahí mismo diga que Cristo nos hace ciudadanos de Israel. Lo que hizo Cristo en la cruz, lo hizo por Israel. Ahí clavó el acta de decretos dados a Israel. Así está en la Biblia. Créale a la Biblia y deje de creer en los pastores que hacen errar a las ovejas, diciéndoles que siendo gentiles sí pueden ser pueblo de Dios y que sí están con Cristo. Entienda lo que le dice aquí la Biblia. La Biblia le dice que si está con Cristo y era gentil, usted cuando viene a Cristo, Cristo lo hace ciudadano de Israel. Y entienda que antes de venir a Cristo, usted era físicamente gentil. Digo esto porque le muestras estas citas a quienes rechazan ser Israel y salen con que son el Israel espiritual. Esto es engaño de la serpiente también, porque en ningún lado en la Biblia se habla de un Israel espiritual. Busque usted mismo. En toda la Biblia busque y verá que en ningún lado se habla de un Israel espiritual. Eso es un invento de aquellos que se aferran a defender sus doctrinas, sus religiones y sus creencias de no ser Israel y de no querer cumplir la ley. A esto los llevamos a estas citas de Efesios y no les queda de otra que aceptar lo que dice ahí la Biblia, que Cristo a los gentiles los hace ser ciudadanos de Israel, pero por aferrarse y por seguir defendiendo sus doctrinas, religiones y sus creencias, ahí es donde inventan un Israel espiritual. Y entonces inventan que ellos son el Israel espiritual. Mire qué cómodo ser el Israel espiritual solo para aceptar y recibir las promesas de Dios y para ser hijos de Dios, pero no ser Israel para cumplir la ley. Sí se da cuenta que este es un pensamiento, creencia e interpretación muy conveniente, ¿verdad? Y ese es el problema, que no quieren salir de su comodidad de no cumplir la ley. ¿Usted cree esto por la comodidad de no cumplir la ley? Y lo cree porque usted no quiere estar mal en su creencia. Corre a que el pastor le diga que no está mal en su creencia. Y corre al pastor a que le dé consuelo de que usted no está mal en no cumplir la ley de Dios. Usted corre al pastor para que le diga que está bien en su comodidad de no cumplir la ley. Y es por todo esto, porque con una sola palabra del pastor, el pastor lo convence. Con solo decirle al pastor, somos Israel espiritual, con eso lo convence. ¿Ve qué fácil lo convence el pastor? ¿Por qué será? Sí, porque para usted le es más cómodo seguir sin cumplir la ley. Porque para usted le es cómodo seguir a la palabra de hombre que le dice que usted no está mal. Y porque usted busca consuelo en su pastor, busca que le haga saber que no está mal en lo que ha creído y en lo que le han enseñado. Y porque usted quiere algo que le diga que no está mal su iglesia y su religión que tanto quiere. Por todo esto, con una sola palabra que le diga el pastor lo convence. Con que solo le diga somos Israel espiritual, lo convence, aunque esto sea algo que no dice la Biblia. No le hace. Usted prefiere creerle al pastor porque es más cómodo que creerle a la Biblia. Y porque la Biblia le dice que usted, si está con Cristo, usted es Israel. Y como Israel, usted tiene que cumplir la ley de Dios dada a Israel, porque la misma ley es para el natural y para el extranjero. Dice en Levítico capítulo 24, verso 22, un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Dios, vuestro Dios. Dice en Éxodo, en el capítulo 12, en el verso 49,
Dice, la misma ley para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Como ya lo vimos y lo mostramos con la Biblia, Cristo hizo lo que hizo su sacrificio en la cruz por Israel. Y por lo mismo, con su sangre, Cristo hace a los gentiles que lo reciben y creen en él, Cristo los hace ciudadanos de Israel. Y Cristo clavó en la cruz el acta de los decretos dados a Israel. Repito, Cristo no clavó en la cruz el acta de decretos dados a los gentiles. Y Cristo con su sangre no nos hace cercanos a ser ciudadanos gentiles. Por el contrario, Cristo con su sangre nos hace que dejemos de ser gentiles y nos acerca a ser ciudadanos de Israel. Así está en la Biblia. Créale a la Biblia y deje de seguir su razonamiento. Deje de seguir a pastores que hacen errar a las ovejas, diciéndoles que hoy el pueblo de Dios son todos los que reciben a Cristo. Para lo que toman Juan capítulo 1 en el verso 12, donde dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entienda que decir las palabras o la oración de fe que les dicen decir en las iglesias, decir pido perdón, creo en Jesús y acepto a Jesús en mi corazón desde este día en adelante, entienda que estas son palabras. Esto no es recibir a Cristo. Recibir a Cristo es convertirse en Israel, porque es a la ciudadanía a la que lo acerca Cristo, si usted en verdad está con Cristo. Decir que estamos con Cristo lo dicen todas las iglesias y todas las religiones. De decirlo de palabra, todos lo pueden decir. De que sea verdad, solo es verdad en aquellos que son Israel. Solo es verdad en aquellos a quienes Cristo verdaderamente los ha hecho ciudadanos de Israel. Y en cuanto al acta de decretos, un decreto es una sentencia que se le pedía al pueblo de Israel que aplicara con los pecadores dependiendo del pecado que cometieran. Si alguien se convertía en homicida por accidente, el decreto, la sentencia, era que se tenía que ir a vivir a las afueras de la ciudad. Si alguien no celebraba la Pascua, la sentencia, el decreto, era que tenía que ser cortado del pueblo. Si alguien tenía lepra, la sentencia, el decreto para estos era que tenían que ir gritando o pregonando que eran impuros y tenían que habitar solos fuera del campamento. Estas son las sentencias, los decretos, que son muy diferentes a los mandamientos de la ley. En otro tema ya explicaremos qué es un mandamiento, un estatuto y un decreto, porque no son lo mismo. Pero al acta de decretos hay que agregar que dice ahí que nos era contraria, que era contra nosotros. Si ahí hablara de la ley o de mandamientos que dio Dios a los hombres, estaríamos diciendo que lo que Dios dio es algo contrario a los hombres. ¿Estamos de acuerdo en que Dios no daría nada contrario a los hombres? Los decretos o sentencias las dio para el que pecare. El pecado del hombre es el que le da estas sentencias o decretos al hombre, no Dios. Y el pecado es el que sí nos es contrario. Esto fue lo que Cristo clavó en la cruz. Y repito, quien le presente algo de la Biblia diciendo que Dios mandó a su Hijo a ser torturado hasta la muerte para quitar algo que Dios mismo dio, esa persona está siendo usada por la serpiente. Porque en la Biblia en ningún lado dice que Cristo pasó por todo ese sufrimiento y dolor para quitar algo que su Padre Dios dio, que fue la ley. Y entendiendo y teniendo presente todo esto, ahora sí vamos a entrar a Romanos capítulo 7, que es en donde mayormente se desarrollará el tema y que tiene que ver con esto que estamos viendo. Porque dice en Romanos 7, en el verso 4, dice, así también vosotros, hermanos míos,
habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Aquí pareciera decir que sí morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Pero antes de adelantarnos, hay que ver de qué ley está hablando aquí, porque dice el contexto, dice el verso 5, verso siguiente, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mientras estábamos en la carne, dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley que obra en nuestros miembros. Y nos dice ahí mismo cuál es esa ley. En el verso 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces es claro de qué ley nos habla el verso 4 y 5. Habla de la ley del pecado. A esa ley es a la que morimos mediante el cuerpo de Cristo. A la ley que está en nuestros miembros, que es la ley del pecado. ¿No morimos a la ley de Dios mediante el cuerpo de Cristo? El verso 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. No buscamos morir a lo que nos deleita, que es la ley de Dios. Buscamos morir a lo que nos tiene cautivos. Y en el verso 23 ya leímos que dice que la ley que está en mis miembros me lleva cautivo a la ley del pecado. Buscamos morir a lo que nos tiene cautivos, no buscamos morir a lo que es nuestro deleite. Y nuestro deleite es la ley de Dios. Y lo que nos tiene cautivos es la ley del pecado. Y la ley del pecado está en nuestros miembros, como lo leímos en el verso 5. Misma ley de la que sigue hablando aún en el verso 6. Dice el verso 6, pero ahora estamos libres de la ley. ¿De cuál ley? De la ley que está en nuestros miembros. ¿Cuál es esa ley? La ley del pecado. Es lo que sigue hablando todo el contexto. La ley del pecado que está en nuestros miembros. El verso 5 nos dice que la ley que obraba en nuestros miembros lleva fruto para muerte. Repito, el verso 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley que está en nuestros miembros, que es la ley del pecado, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Cuál es la ley que nos tiene sujetos? La ley del pecado, la ley que está en nuestros miembros. Aquí le han mentido, le han tergiversado estos versos, se los han torcido, se los han manipulado, los inicuos. Recuerde que la palabra inicuo es sin ley, es no sujeto a la ley. Los inicuos tuercen estas, que son las cartas de Pablo, para manipularle y decirle que la ley ya no se tiene que cumplir. Pero es lógico, si son inicuos, si son quienes no se sujetan a la ley, pues siempre van a estar en contra de la ley. Pero no, entienda, aquí en Romanos nos está hablando de la ley del pecado. Hemos muerto a la ley del pecado. Hemos sido libres de la ley del pecado. La que nos tenía sujetos era la ley del pecado, que está en nuestros miembros. Y la ley de Dios es nuestro deleite, esa no nos tiene cautivos, la ley de Dios no nos tiene sujetos. No morimos a la ley de Dios, repito, no buscamos morir a algo que nos deleita, y menos buscamos morir a lo que nos deleita mediante el cuerpo de Cristo. Mediante el cuerpo de Cristo morimos a la ley que nos tiene sujetos y cautivos, que es la ley del pecado. Pero vamos a empezar desde el verso 1, ¿le parece? En Romanos capítulo 7, verso 1, voy a leer del 1 al 2, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Recuerde de qué ley nos está hablando el contexto. Y algo muy importante a resaltar aquí. Pablo dice, hablo con los que conocen
la ley. Si ustedes conocen la ley, saben que también existe la ley del pecado y que ésta se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive en la carne. Porque es como cuando la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras el marido vive. Aquí solo se está tomando como ejemplo la ley del marido, porque el pecado se toma como un señor o marido. Es por eso que dice ahí que la ley se enseñorea del hombre. Para que una ley se pueda enseñorear es porque es señor. La ley del pecado se hace señor o marido del hombre entre tanto que el hombre, vive en el pecado. Si vive en el pecado es su señor y su marido. Pero si el marido o señor muere, es decir, si dejamos de vivir en el pecado y muere el marido pecado en el hombre queda libre del marido o señor pecado y de su ley. Y quedamos libres para ser de otro, del que resucitó de los muertos, como lo leímos en el verso 4, que repito, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Obviamente estamos hablando de la del pecado, ya lo vimos, mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Como ya lo vimos, es un hecho, no morimos a la ley de Dios, porque la ley de Dios es nuestro deleite. No morimos a la ley de Dios mediante el cuerpo de Cristo. Mediante el cuerpo de Cristo, por su sacrificio, morimos al pecado, al señor pecado, al marido pecado y a su ley. Porque su sacrificio, el sacrificio de Cristo fue por nuestros pecados. No fue el sacrificio de Cristo para quitarnos el deleite de la ley de Dios. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, han muerto a la ley del pecado, han muerto al señor pecado con el sacrificio de Cristo. Esto es mediante el cuerpo de Cristo. Y así es como dejamos de ser del señor o marido pecado para poder ser de otro sin ser llamados adúlteros. Hay que morir al pecado para poder ser de Cristo resucitado de los muertos. Es claro que los que quieren invalidar la ley de Dios acomodarán la ley de Dios en todas las citas que digan que morimos a la ley del pecado, y en todas las citas que digan que ya no estamos bajo la ley del pecado, igual dirán que se trata de la ley de Dios. Hacen lo mismo en Gálatas, en el capítulo 5, en los versos 16 al 18, donde dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis a los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Pero cuál ley? Si habla y una y otra vez de los deseos de la carne. Así es, de la ley del pecado que está en nuestros miembros de carne. E incluso en el verso 19 aún sigue hablando, diciendo: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etc. Todo esto es de la carne, de nuestros miembros carnales, y la ley que está ahí es la ley del pecado. En Romanos, que estamos viendo en el capítulo 8, en el verso 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Yeshua me ha librado de la ley del pecado. La ley del Espíritu libra de la ley del pecado, no de la ley de Dios. De la ley de Dios no nos tiene que librar, porque la ley de Dios es nuestro deleite y la ley de Dios no nos tiene cautivos. De la ley de Dios no tenemos que ser librados. De la ley del pecado sí, porque la ley del pecado sí nos tiene cautivos. Lo vimos ahí mismo en Romanos, unos versos atrás, que cambia al capítulo 7. Recuerde que la Biblia no fue escrita en capítulos.
Unos versos atrás, en el verso 23 de Romanos 7, ya lo vimos. Nos dice que hay otra ley en nuestros miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley del pecado está en mis miembros de carne. Misma ley que vimos aquí mismo en Romanos 7, en el verso 5, donde dice que mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley que obra en nuestros miembros. Y ya vimos cuál es la ley que obra en nuestros miembros, la ley del pecado. Y si seguimos leyendo en Romanos 8, después del verso 2 que ya leímos, lo hace aún más claro. En el verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne es la que es débil para cumplir la ley de Dios. Viviendo en la carne, no se puede cumplir la ley de Dios. Si usted es de los que dicen que nadie puede cumplir la ley de Dios porque es muy difícil, es porque usted aún vive en la carne. Y viviendo en la carne, cumplir la ley de Dios no solo es difícil, es imposible, dice aquí. Y dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Recuerde cuál es la ley que está en la carne, en los miembros de carne. Es la ley del pecado. Y dicen los versos 4 al 7, para que la justicia de la ley de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Lo dice muy claro. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí está, y repito, si para usted cumplir la ley de Dios es muy difícil, es algo que nadie puede cumplir, es porque usted aún vive en la carne. Y para la carne no solo es difícil, para la carne es imposible tener el deleite de cumplir la ley de Dios, que es nuestro deleite. Dice aquí, los que viven en la carne ni tampoco pueden. Para poder cumplir la ley de Dios se necesita que andemos en el Espíritu. Los que andan en el Espíritu sí pueden cumplir la ley de Dios. Esto es claro en la Biblia, pero la serpiente, que es astuta, hoy ha entrado encubiertamente al cristianismo a través de hombres, de pastores impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, diciendo que por la gracia ya no tienes que cumplir la ley. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Aprenda a diferenciar entre libertad y libertinaje. O también estos pastores impíos que han entrado encubiertamente dicen que ya no tienes que cumplir la ley de Dios porque estás ya en la ley del Espíritu. No se engañe ni deje que lo engañen. Decirle que ya no tiene que cumplir la ley de Dios porque está en la ley del Espíritu es como decirle que ya no tiene que cumplir la ley de Dios porque está en la ley de la gravedad. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver el cumplir los mandamientos y la ley de Dios con la ley de la gravedad? Nada. La ley del Espíritu es la ley del Espíritu y la ley de la fe es la ley de la fe. Estas no son leyes para usted. Estas no son leyes que usted tenga que cumplir. Y usted sabe que hay una ley que usted sí tiene que cumplir. Y esa ley que usted tiene que cumplir tiene mandamientos. No es la ley del Espíritu, no es la ley de la fe y no es la ley de la gravedad. Estas no son leyes para cumplir usted.
estas son leyes para el espíritu, para la fe y para la tierra. La ley que usted tiene que cumplir es la ley de Dios dada por Moisés. La ley mosaica que tanto aborrece, esa es la ley que usted tiene que cumplir, igual que la ley de Cristo. Porque incluso Cristo mismo dijo en Juan, en el capítulo 15, en el verso 10, Cristo dijo: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo, Cristo, he guardado los mandamientos de mi Padre. Y si debemos, y lo sabemos, que debemos ser imitadores de Cristo y seguir sus pisadas, ¿cómo somos imitadores de Cristo y seguimos sus pisadas sin guardar los mandamientos de su Padre que Él vivió guardando toda su vida? Si Cristo vivió guardando los mandamientos de su Padre, que son los que están en la ley de Moisés, y nosotros no vivimos guardando los mandamientos de la ley de Moisés, que son los mandamientos del Padre de Cristo, si hacemos esto, ¿cómo podríamos decir que somos imitadores de Cristo y seguir sus pisadas? Si Cristo no miente, y usted sabe que no, y Él dice que Él vivió guardando los mandamientos de su Padre, entonces Él guardó el sábado, el día de reposo, y Él guardó el mandamiento de no comer cerdo, porque estos son mandamientos de su Padre. Si Cristo dice que los guardó y no miente, entonces Él vivió guardando el sábado y no comiendo cerdo. Y si usted debe ser imitador de Cristo, ¿cómo lo imita y cómo sigue sus pisadas si Él vivió toda su vida guardando el sábado y no comiendo cerdo, pero usted no guarda el sábado y sí come cerdo? ¿Eso será ser imitador de Cristo? ¿Eso será seguir sus pisadas? Es obvio que no, ¿verdad? Pero regresemos a Romanos capítulo 7. Repito, por ley, mientras el marido vive, o somos del Señor, marido pecado, o somos de Cristo. Si en un tiempo éramos de Cristo y morimos a Cristo, el Señor pecado se enseñorea de nosotros y el pecado pasa a ser nuestro Señor en vez de Cristo y viceversa. Si somos del pecado, pero morimos al pecado, así es como Cristo pasa a ser nuestro Señor. Pero, mientras vivamos en la carne, estando con el Señor pecado, no nos podemos unir a otro, porque si lo hacemos, seremos llamados adúlteros. Mientras estemos en la carne, estamos viviendo con el pecado, porque la ley del pecado está en los miembros de carne, ya lo vimos. Y siendo así, el pecado es nuestro Señor y no podemos unirnos a otro. Estando viviendo en la carne con el pecado, no podemos unirnos a Cristo resucitado de los muertos. En pocas palabras, viviendo en la carne, no podemos unirnos a Cristo. Y si estamos con el Señor pecado, estamos sujetos por la ley del pecado al pecado, que sería el marido. Es precisamente por esto, por lo que dice Romanos en el capítulo 6, en el verso 14, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo su ley, sino bajo la gracia. Repito, porque esta cita la han tergiversado mucho, la han torcido para no cumplir la ley. Dice: el pecado se enseñoreará de ustedes. Para que el pecado se enseñoree de alguien es porque el pecado es Señor. Ahí está el Señor pecado. Uno es el Señor que resucitó de los muertos y el otro es el Señor pecado. Y vea que esta cita le habla del pecado y de su ley, pero es donde meten la ley de Dios, los que no la quieren cumplir, y dicen que ya no estamos bajo la ley de Dios, sino bajo la gracia. Pero si ahí mismo, si en la misma cita le habla del pecado, habla de su ley, de la ley del pecado, no de la ley de Dios. No deje que le sigan manipulando y torciendo todas estas citas. Ahora, ¿cómo morimos al pecado y a su ley?
La respuesta es sencilla, es mediante el bautismo. Y ahí mismo nos habla de todo esto en Romanos 6, en el verso 4, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto se los dice Pablo a los romanos precisamente antes de decirles lo que les está diciendo en el capítulo 7. Por eso esto está un capítulo anterior, capítulo 6, verso 4. El capítulo 6 y el capítulo 7 deben estar juntos. Hay que recordar que la Biblia no fue escrita en capítulos ni versos. Entonces tratemos de unirlos, tratemos de no separar. Con el bautismo somos sepultados juntamente con Cristo para muerte. Así es como lo dice ahí. Y el verso 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Morimos, somos sepultados o plantados en la semejanza de la muerte de Cristo, juntos con Él en el bautismo. Y lo leímos: mediante el cuerpo de Cristo, morimos al pecado y a su ley. Morimos para andar en vida nueva. Y es muy importante el hecho de que esto se los diga Pablo antes de decirles lo que les dijo en el capítulo 7. En el verso 6, de aquí mismo del capítulo 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre dice que fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Y dice para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 10 dice: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Cristo murió al pecado una vez por todas, dice el verso 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Yeshua, Señor nuestro. Vamos a conectar esta cita de Romanos 6, capítulo 6, verso 11, con Romanos 7, verso 4. En Romanos 6, 11 dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Capítulo 7, verso 4, habéis muerto a la ley del pecado mediante el cuerpo de Cristo, siendo crucificados juntamente con Él en el bautismo. Esto es morir al pecado y a su ley, a la ley del pecado, mediante el cuerpo de Cristo. Repito, no morimos a la ley de Dios mediante el cuerpo de Cristo. Esa ley nos deleita. Mediante el cuerpo de Cristo, por su sacrificio, morimos al pecado y a su ley del pecado. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, han muerto a la ley del pecado con el sacrificio de Cristo. Así es, mediante el cuerpo de Cristo. Y una vez que el pecado ya no es tu Señor, sino Cristo, hasta ese entonces el pecado ya no se puede enseñorear de ti, ya no puede ser tu Señor. Y dice ahí en Romanos 6:14, que ya leímos: el pecado ya no se enseñoreará de ustedes, pues ya no estáis bajo su ley, bajo la ley del que habla ahí mismo. Ya no estás bajo la ley del que ya no se puede enseñorear de ti, y ya no estás bajo la ley del pecado. Repito, aquí no habla de la ley de Dios. Y una vez que el pecado ya no es tu Señor, ya no estás bajo su ley. Ahora sí ya estás bajo la gracia del Señor que resucitó de los muertos, el que ahora sí es tu Señor. Estás bajo la gracia de Cristo. Tenemos que morir a la carne para dejar de ser del pecado y para dejar de estar bajo la ley del pecado, porque esta ley del pecado está en los miembros de carne. Mientras no logremos esto, seguiremos casados con el señor pecado. El señor pecado seguirá siendo nuestro marido. Y si el pecado es nuestro señor, él se enseñorea de nosotros.
y estaremos cautivos en su ley, seremos sus esclavos, dice el verso 16 de aquí de Romanos 6. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Si nos presentamos para obedecerle al pecado, somos esclavos del pecado y cautivos de su ley. Dice versos 17 y 18, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice muy claro que fuimos liberados del pecado, no de la ley de Dios. Si no morimos al pecado, seguiremos estando sujetos, cautivos y esclavos del pecado y de su ley, de la ley del pecado. Así como la mujer está sujeta al marido mientras éste vive. Y repito el verso 6 también de Romanos 7, que ya lo habíamos leído, dice, pero ahora estamos libres de la ley. ¿De cuál ley? Ya lo vimos. ¿De qué ley nos está hablando? ¿De qué ley nos liberta? ¿De qué fuimos liberados? Del pecado. Ahora estamos libres de la ley del pecado. Éramos esclavos del pecado, pero fuimos libertados del pecado, por lo que ahora estamos libres de su ley, de la ley del pecado. Pero tiene que haber un cómo y un por qué fuimos liberados de la ley del pecado. Ahí mismo lo dice, ahí mismo dice el por qué. Por haber muerto tú a esa ley del pecado a la que estábamos sujetos. Nosotros también tenemos que morir al pecado. No se trata solo de que Cristo ya murió por mis pecados y ya, ¿no? Aquí no dice que somos libres de esta ley porque Cristo murió por nosotros. Aquí es claro en decir, por haber muerto tú a esa ley del pecado a la que estabas sujeto. Y ya vimos cómo morimos juntamente con Cristo a ser crucificados con Él en el bautismo. Y dice Gálatas capítulo 2, verso 19, porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Esto es claro con lo que ya estamos viendo. Habla de dos leyes, ¿de cuáles? Ya vimos, la ley de Dios y la ley del pecado. Entonces aquí están estas dos leyes. Dice, porque por la ley de Dios soy muerto yo para la ley del pecado, a fin de vivir para Dios, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, como lo leímos en Romanos 6:6. Porque si ya no servimos al pecado, nuestro Señor ya no es el pecado. Ya morimos a ese marido. Ya somos libres para ser de otro, del que resucitó de los muertos. Si yo cumplo la ley de Dios, la ley no tiene autoridad sobre mí y no me puede poner bajo su maldición. Sí, la cumplo, porque la ley solo tiene autoridad y pone bajo maldición a los que no la cumplen. Así que, volviendo a la cita de Gálatas, es por cumplir la ley de Dios, soy muerto a la ley del pecado, a fin de vivir para Dios cumpliendo su ley y a fin de no servir más al pecado. Servir al pecado es no cumplir la ley de Dios, porque no cumplir la ley de Dios es pecar. Lo dice en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infringir, el pecado es no cumplir la ley de Dios. Y si yo cumplo la ley de Dios, me estoy presentando en obediencia a Dios para servir a Dios, para llevar fruto para vida, a través de mi Señor, el que resucitó de los muertos, porque mi Señor ya no es el pecado. Por eso ya no le sirvo al Señor pecado. Y por no servirle al pecado, el pecado ya no se puede enseñorear de mí y ya no estoy bajo su ley, como lo leímos en Romanos 6:14. Y repito también el verso 5 de Romanos 7. Mientras estábamos en la carne,
las pasiones pecaminosas, y esto lo conecto con Gálatas capítulo 5, verso 24, donde dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí están las pasiones pecaminosas en la carne y pasiones pecaminosas que obran en nuestros miembros, que es donde ya vimos que está la ley del pecado. Todo esto que le han torcido diciéndole que habla de la ley de Dios, ¿no es así? ¿Todo esto se trata de la ley del pecado? Y ahí está quiénes son los que son del Señor Cristo y que ya no son del Señor pecado. Los que son del Señor Cristo son los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y los que aún no han hecho esto, aún son del Señor pecado. Los que no han hecho esto, aún no son del Señor Cristo. Tenemos que morir a la carne y al pecado para poder ser de otro, recuérdelo. Para poder ser de Cristo, tenemos que crucificar la carne con sus pasiones y deseos, porque estos son los que son de Cristo, los que ya han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Como ya lo hemos visto, sabemos que para todos nuestro primer nacimiento es en carne y nuestro nacimiento espiritual es hasta el bautismo. Hasta entonces dejamos de vivir en carne, y hasta que dejamos de vivir en carne, dejamos de vivir en pecado, porque la ley del pecado es la que habita en los miembros carnales. Y como dice también en Romanos 7, en el verso 6, dice: de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El régimen nuevo es el nuevo pacto, escrito con el Espíritu del Dios vivo en la mente y en el corazón. Y el régimen viejo es el antiguo pacto, escrito con letra en el libro de Moisés y en las tablas de piedra. Esto lo vimos en otro tema, en 2 de Corintios, en el capítulo 3. Ahí dice en el verso 3: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en las tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Ya no servimos bajo el régimen viejo, que es el antiguo pacto, que fue escrito con tinta y con letra en el libro de la ley de Moisés y en las tablas de piedra. Ahora servimos bajo el régimen nuevo, que es el nuevo pacto, escrito con el Espíritu del Dios vivo en las tablas de carne del corazón. Se trata de servir de un modo y de otro. No se trata de cumplir o no cumplir la ley, porque esto también lo tuerce. ¿Servimos bajo el antiguo pacto o servimos bajo el nuevo pacto? Solamente de eso se trata. Y es claro, hoy servimos bajo el nuevo pacto o régimen nuevo del Espíritu, y ya vimos que el nuevo pacto del que Cristo es mediador es que se grabe la ley en la mente y en el corazón. Pero la ley es la misma, solo ahora se sirve en el régimen y pacto nuevo, cumpliendo esa ley escrita desde las tablas de carne del corazón. Ya no se sirve con esa ley escrita en las tablas de piedra ni en el libro de Moisés. Ahí mismo dice en el verso 6: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Este es el nuevo régimen del Espíritu, pero el nuevo régimen del Espíritu se refiere a cómo fue escrita la ley, y es claro y evidente que en el corazón no se puede escribir con letra ni con tinta, se escribe con el Espíritu del Dios vivo. Solo a eso se refiere, pero la ley y los mandamientos no cambian, son los mismos. Solamente es un antiguo pacto, escrito con tinta y con letra, en tablas de piedra y en el libro de Moisés, y un nuevo pacto, escrito con el Espíritu del Dios vivo en las tablas de carne, del corazón y en la mente. Pero para esto abriremos otro tema, para explicar el antiguo pacto y el nuevo pacto. Por lo pronto, hasta aquí es todo, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.